Ya te excusé, amiga. Bueno, entonces veamos la pregunta del millón. Entonces, lo que pregunta Carmen y Consuelo es qué hacer cuando se le da clic a este botón guardar y se pasa al otro, ¿cierto? Sí, señor, ¿cuál es la fórmula? ¿Cómo se hace? Bueno, vamos a ver el código que tiene ese botón, que es este. Entonces, este es todo el código que ya hemos manejado, que se debe poner en el botón guardar, ¿sí? Guardar, ¿sí? Entonces, ¿qué decía la guía? La guía decía que había que, cuando se le da a guardar, había que borrar los datos de la hoja, es decir, de acá de la hoja de Excel, que quedara limpia y lista para un nuevo registro, ¿sí? Que también borrara los datos que tenían los cuadros de texto del formulario, del segundo, y, y que adicionalmente cerrara el formulario actual, en ese caso el formulario 2, y pasara automáticamente al primer formulario con el cursor sobre el primer cuadro de texto. Sí, entonces, todos esos pasos tenía que hacerlos sobre el mismo botón de guardar, entonces, que es este. ¿Sí? Entonces, el código es el código normal que ustedes ya conocen, ¿sí? Entonces, las primeras líneas de código, ustedes ya saben que es la que inserta, que es la que inserta el registro, ¿sí? Es decir, la que inserta esta parte de aquí, ¿sí? El rango entre O3 y R3 y lo baja una línea. Entonces, eso corresponde a estas dos primeras líneas del código del botón, ¿sí? Aquí está donde elige el rango entre Q3 y R3 y la segunda línea es la que inserta una celda hacia abajo para ir almacenando. Entonces, eso sería lo primero que el botón estaría haciendo. Lo segundo, limpiar los text box. ¿Sí? Este código ya también ya lo manejan, ya saben qué es lo que significa, entonces que cada text box quede en blanco, ¿sí? Listo para un nuevo dato. Y ahora, lo importante, que eso fue lo que vimos en la última clase virtual que tuvimos, era cómo limpiar los datos que aparecían acá en la hoja de Excel. Entonces, para ello utilizamos estos rangos. Entonces, le indicamos el rango que vamos a borrar, en este caso el rango de D2 hasta G2, que corresponde a esta posición acá de la empresa. ¿Por qué de D2 hasta G2? Porque este es un campo, miren, que está combinado, ¿sí? Está combinado entre varias columnas, ¿sí? Y que corresponde hasta, perdón, y que corresponde hasta la línea desde el rango D2 hasta el G2, ¿sí? Entonces, por eso se utiliza este rango, ¿sí? Porque las celdas están combinadas. Punto clear content. Entonces, lo que significa esta línea es que borre el contenido de la celda, ¿sí? Es decir, que borre lo que esté digitado sobre este rango. Lo mismo para los demás rangos de las plantillas. Entonces, este corresponde a la plantilla del primer formulario, desde G2 hasta G20, desde G5, perdón, hasta G22. Y la posición de la segunda plantilla, desde M5 hasta M13. ¿Sí? Entonces, esta es la forma de borrar los datos dentro de la hoja de Excel. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, ¿qué va haciendo el botón? Inserta la fila para ir almacenando los datos, borra los cuadros de texto, la información, ¿sí? Borra el contenido de las plantillas, es decir, los datos
que se van digitando en las celdas de la hoja de Excel, ¿sí? ¿Y ahora qué va a hacer? Entonces, lo primero que voy a hacer es cerrar, ojo, cerrar el formulario actual. En ese caso, el que está abierto, el que se está mostrando es el formulario 2, el user for 2. Entonces, para que se cierre, entonces simplemente utilizamos la línea de código, un load user for 2, ¿sí? Un load espacio user for 2. Entonces, un load quiere decir que se cierre, ¿sí? Que se cierre ese formulario y que automáticamente cargue el formulario 1, ¿sí? Entonces, el load es para cargar el formulario, que lo lleve a la hoja de Excel, el user for 1, ¿sí? Entonces, aquí cierro el 2, acá cargo el 1, y para mostrarlo, ustedes ya lo conocen, el código es user for 1.show. Entonces, hasta ahí lo que haría el botón sería insertar la línea, borrar el contenido de los cuadros de texto, borrar el contenido de las celdas en la hoja de Excel, cerrar el formulario 2 y abrir el 1 automáticamente, ¿sí? Todo en un solo comando. Y por último, que una vez borre todo y muestre el cursor en el cuadro de texto 1, ¿sí? Del formulario número 1, ¿sí? Entonces, este código ustedes ya también lo conocen, solamente que ustedes lo tenían era como textbox 1.setFocus, ¿sí? ¿Por qué? Porque se le aumenta este pedacito de acá, ¿sí? El user for 1, porque vamos a pasar de un formulario a otro, entonces hay que darle toda la ruta, ¿ya? Si tuviéramos solamente que cerrar el formulario, ¿sí? Ya sea el 1 o el 2, pues en ese caso solamente se coloca con text1.cfocus, pero como vamos a cambiar de formulario, ¿sí? Entonces debemos primero indicar a qué formulario nos estamos refiriendo. Y ahí sí, punto textbox.1.setFocus para que lo ponga sobre el primer cuadro de texto y en ese caso ya quedaría el formulario listo, ¿sí? Formulario listo para insertar un nuevo registro, ¿sí? Un nuevo registro. Listo, entonces vamos nuevamente a hacer, Profe, dime, qué pena interrumpirle. O sea que ese botón está en el, o sea, es del user for done, ¿cierto? sí, Y la fórmula que a usted le aparece ahí más abajito, ¿ese de qué botón es? ¿cuál? Ese del botón 2. Ah, ese es el botón de cancelar, de borrar datos, este de acá. Ah, ya, ya, ya. O sea que en ese guardar datos yo ya le di toda la orden que quiero para borrar los datos del primero y todo, del primero y el segundo. Exacto, y para dejar listo para insertar un nuevo registro. Ah, ok. Borrar datos es como, hace lo mismo que el botón cancelar, solamente borra los datos del formulario, nada más. Ok, profe, otra pregunta. Es que en el primer formulario aparece un botón cancelar. A ese no se le da ninguna orden. No, igual, ustedes ya saben qué es lo que hace el botón cancelar, solamente borra la información que contenga en ese momento los cuadros de texto, nada más. Ah, listo. Gracias. Este ya lo saben, este ir a estado de resultado, lo único que hace es cambiar de formulario, ¿sí? Solamente eso, es este pedacito de código, es que cierra el actual, en ese caso el 1, y carga y muestra el formulario 2. Eso es lo único que hace ese formulario, ¿sí? Por ahí me estuvieron preguntando cómo hacer para cambiar de un formulario a otro, solamente son estas tres líneas de código. Cierra con un LOA el formulario actual, o sea, el que se está mostrando en pantalla, en este caso el 1, si estamos en el formulario 1, y si queremos ir al 2, entonces simplemente cargar el 2 y userform.2.show mostrarlo para que aparezca, ¿sí? Eso, repito, es lo que hace el botón ir a estado de resultados, nada más. Y repito, cancelar en el formulario 1 y borrar datos en el formulario 2, lo único que hacen es borrar la información que tengan en ese momento los cuadros de texto sin salirse
del formulario, ¿sí? Así como los otros ejercicios que hemos visto, ¿sí? Que le damos cancelar, solo que aquí le puse fue borrar datos, pero es exactamente el mismo botón. Entonces lo único que nos hace es borrar la información de los cuadros de texto y dejarlo, el cursor, sobre el primer cuadro. Eso es lo único que hace este botón de borrar, que es lo que está aquí, miren. Miren, aquí está cómo borra, ¿sí? Si tiene alguna parte de ir a borrar los datos, pues también se les pueden, ¿sí? Se pueden borrar. Eh, Ese botón también puede borrar, miren, una cosita aquí importante. Ese botón, me estoy refiriendo a este de borrar datos, ¿sí? Debe borrar los datos de las dos primeras plantillas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando ustedes pasan de un formulario al otro, ustedes han visto que automáticamente la información queda sobre la hoja de Excel. Y si yo quiero cancelar el ingreso de unos datos, pues también debo borrar los de la hoja de Excel con Clear Content, que ya saben cómo es que se utiliza. Entonces recuerden que se selecciona el rango o la celda y con punto Clear Content para borrar el contenido en la hoja de Excel. Ojo, en la hoja de Excel. Entonces, veamos, hagamos un nuevo ejemplo. Pues vayan observando si está bien lo que han hecho hasta el momento de cómo se deben ir calculando, mostrando los datos mientras vamos escribiendo, ¿sí? Así como se explicó la vez pasada. Cuando digito y no pasa nada es porque simplemente hay que digitar el dato, ¿sí? Ahí lo importante es ver en dónde se digita y a la vez realiza cálculos. Ahí precisamente en ese cuadro de texto es donde ustedes deben en el código escribir las fórmulas. Entonces miren, por ejemplo, este de existencias finales de productos en proceso. Hace tres cosas. Hace tres cálculos, miren. Hace el cálculo de costo de producción, también lo muestra aquí y también lo refleja en la hoja Excel, que es donde se pide, ¿sí? En este cuadro de texto. Entonces, aquí es donde ustedes deben darse cuenta de dónde deben aplicar las fórmulas y dónde también deben escribir en la hoja de Excel. Entonces, por ejemplo, este cuadro de texto hace tres procesos, cuatro procesos. Escribir, hacer el cálculo de los costos de producción, mostrarlo acá más abajo donde se pide, donde se solicita ese mismo dato, y adicionalmente mostrarlo acá o escribirlo en la hoja de Excel, que es donde también se pide. Miren. ¿Sí? Entonces, en ese cuadro de texto hay que hacer esas cuatro cosas. Escribir, hacer el cálculo y mostrar el costo de producción tanto en el cuadro de texto de acá abajo como en la posición de la celda en la hoja. Existencias iniciales de productos terminados también hace el cálculo de productos terminados disponibles para la venta y el último que nos realiza el costo de ventas. Que si se dan cuenta, miren que este realiza tres procesos: escribir, hacer el cálculo del costo de venta y mostrarlo en la hoja, ¿sí? Mostrarlo en la hoja de Excel. Listo, entonces una vez tengamos diligenciado este formulario con sus cálculos respectivos y verificar que esté escribiendo en la posición exacta donde se necesitan los datos, miren, como esta plantilla de acá. Ahora sí, pasar al estado de resultados. Entonces, lo que hace este botón es cerrar este, que es el actual,
y abrir el segundo formulario. Entonces, mírenlo. Y miren que no pierdo los datos del primero. Miren que permanecen en la hoja Excel. De igual forma, continúo con el segundo formulario. Entonces, miren, por ejemplo, ingreso por venta. Realiza estos cálculos. Muestra el costo de ventas. Una vez digite el ingreso por ventas, debo mostrar el costo de ventas, que lo tengo desde acá. Tengo que traerlo de la hoja de Excel, ¿sí? Ya les muestro ese pedacito. Y automáticamente calcula el margen de ventas, ¿sí? Repito, ingresos por ventas. Al escribir, me debe mostrar el costo de ventas que ya está, pero tengo que traerlo de acá, de esta celda que está en la hoja, es decir, tengo que traer ese dato desde G22, ¿sí? Entonces, de la hoja al formulario, entonces de la hoja al formulario debo traer este dato, ¿sí? Inclusive en la guía, ahí les indico cómo deben llevar ese dato, ahí les muestro el código que debieron haber utilizado. Seguimos. Gastos de administración y ventas, lo único que me hace es calcular el resultado operacional. Y aquí otro importante. Cuando digite los gastos financieros, automáticamente me va a hacer varios procesos. Veamos. Pues miren todos los procesos que hace el cuadro de texto cuando digito los gastos financieros. Entonces, lo primero que me hace es que escriba, ¿sí? Que escriba en la hoja. Luego, ¿qué hace? Hace el cálculo del resultado ante impuestos, hace el cálculo de impuesto ante la renta y hace el cálculo de la utilidad del ejercicio. Sí, o sea que este gasto financiero es un cuadro importante porque realiza varios cálculos. Entonces, los tres que están aquí en el formulario, y adicionalmente a ello, me debe reflejar en la hoja de Excel el valor de la utilidad del ejercicio, así como lo están pidiendo acá, para completar los datos que necesitamos ir almacenando. ¿Sí? Ir almacenando. Entonces, una vez ya hayamos digitado, comprobado que estén llenos todas las plantillas, las tres, entonces ya pasamos a guardar los datos. Entonces, al darle guardar, cerramos, borramos información. Miren que no aparece ya ninguna información relacionada en las plantillas, ¿sí? Sí aparece el que se acaba de insertar, pero ya me quedó el espacio libre aquí para poder insertar un nuevo dato. Entonces miren que el puntero me quedó exactamente en el primer cuadro de texto listo para insertar un nuevo registro. Ya, entonces eso es todo lo que debe hacer ese botón guardar datos. Entonces veamos, por ejemplo, ese botoncito, gastos financieros, que es este, miren. En el formulario 2, ese cuadro de texto corresponde al text box 6, ¿sí? Text box 6. Entonces, ¿qué es lo que hace ese cuadro? Entonces, ya saben las dos líneas de código que permiten escribir en la hoja, que son las dos primeras. Y luego sí ya vienen los cálculos que debe realizar el botón. ¿Sí? Perdón, el cuadro de texto. Entonces, miren, aquí ya tenemos que el text box 7, ¿a qué corresponde el text box 7? A este, ¿sí? Que en el text box 7 me haga el cálculo, ¿sí? Del text box 5 menos el text box 6, ¿sí? Entonces ustedes ya sabrán ahí la interpretación de la fórmula. Adicionalmente a eso, en el text box 8, ¿cuál es el text box 8? El resultado ante impuestos, ¿sí? Entonces, ¿qué toma? Toma el resultado que obtengo aquí,
en el textbox 7 del resultado y lo multiplico por el punto 0,4, que es el 40% de lo que me pide la guía, el resultado antes de impuesto. Y por último, el textbox 9, que corresponde a la utilidad del ejercicio, ¿sí? Donde debo hacer la fórmula correspondiente. Miren que el último cuadro de texto corresponde a los valores que yo obtengo aquí, en estas dos fórmulas, al textbox 7 menos el textbox 8. Y recuerden, todos esos cuadros de texto, a excepción del primero que es donde digitamos el nombre de la empresa, todos llevan val, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos recibiendo valores numéricos. Si ustedes no lo ponen, entonces ahí les van a venir los errores correspondientes, ¿sí? Porque si ustedes no lo ponen con val, automáticamente la hoja Excel lo toma como si fuera un texto cualquiera. ¿Listo? Entonces, por eso era que les decía en la clase pasada que todos los cuadros de texto, a excepción el de la empresa, iban intermedio de la función val, que es la que permite convertir de texto a número. ¿Sí? Entonces, eso era algo importante. Otro dato importante era aquí en el ingreso por ventas, que era donde me permitía traer desde la hoja de Excel este costo de venta. Entonces, veamos cómo hacer esa parte. El código que permite escribir en la hoja. Entonces, miren aquí. Aquí le estoy indicando que al textbox 2 le asigna el valor, así este pedacito, el valor que está en el rango G22 punto value, ¿sí? Punto value. Entonces, si yo quiero poner cualquier dato de cualquier celda, ¿sí? Entonces debo utilizar este código que está aquí. Rango, ¿sí? ¿Cuál rango de celda? Entonces, el valor que yo quiero de la celda a mostrar en el cuadro de texto, punto value, ¿sí? Es que range G22 que corresponde al valor del costo de ventas, miren, ¿sí? Que es este de aquí que tomo de la distinta que no habíamos visto, pero que se explica ahí en la guía. Yo les indico esa parte del código de cómo deben eh, llevar un dato de Excel hacia el formulario, ¿sí? Que era lo que no habíamos visto. Entonces aquí ya lo tienen, que y es bastante sencillo llevar un dato de la celda hacia un cuadro de texto del formulario. Lo demás, ustedes ya lo conocen, que ya saben hacer fórmulas correspondientes y respectivas. Listo, entonces eso sería todo para darle solución a la pregunta de Carmen. Gracias, profe. Listo, entonces quedó entendida esa parte de cómo usar ese botón. ¿Alguna otra duda, inquietud? Díganlo ahora. Bueno, entonces lo demás ustedes ya saben hacerlo, ¿sí? Ya saben qué significa cada uno de esos códigos correspondientes. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, entonces cualquier duda que ya les surja después de aquí de esta sesión, entonces ya me lo harán saber a través del WhatsApp, si así lo desean. Sí, que con gusto pues estaré atento a darle solución a sus inquietudes, ¿sí? Recuerden que estamos en nivelación, aunque ustedes pues no han tenido mucho problema con ello, pero este ya es nuestra última actividad, ¿sí?
la cual, así como las otras, pues debes quedarle bien hechecita. ¿Listo, muchachas? Bueno, profe, igual toca volverlo, toca volver a hacer muchas cosas nuevas. De las que tenía, no, es que sí había, las fórmulas le estaban faltando ese código PAR y las celdas. No había tenido en cuenta esa parte. Ok. Bueno, entonces si no hay más dudas, preguntas, inquietudes, entonces vamos a dejar nuestra sesión hasta aquí. Entonces ya saben, pueden escribirme al WhatsApp interno o al correo si así lo desean para sus dudas e inquietudes y para que presenten a tiempo esta evidencia. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe, que Dios lo bendiga. Bueno, chicas, entonces que tengan Gracias. un feliz día y un feliz fin de semana. Bueno, gracias, profe. Gracias, profe, Lo igualmente. mismo, profe. Que Dios lo bendiga. Bendiciones. Luego que Hasta estén bien, luego. gracias. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego. Puede estar, Hasta luego. no puede mirar todo, pero bueno.